me all for the love of you. It won't be a stylish marriage, I can't afford a carriage, but you look sweet upon the seat of a bicycle built for Oh, damn child, What? leave this house. Take a flower, take a flower, bumblebees are out. Take a flower, bumblebees are out. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy hablaremos de un tema lleno de secretos y especulación, el Área 51. Aquí estoy con mis amigos Rey, Elimar, Mariam, Mafe y Julián. ¿Cómo están? Súper bien, emocionada porque siempre tuve curiosidad por este lugar. Listo para debatir, aunque creo que hay más mito que realidad. Yo digo que es una mezcla de ciencia, conspiración y mucho misterio. A mí me intriga el silencio del gobierno durante tantos años. Confieso que me da un poquito de miedo. Siento que hay cosas que nunca sabremos. Pues vamos a descubrir qué sabemos y qué no. En este podcast también hablaremos de la historia y de lo que se habla en el Área 51. El Área 51 se creó en 1955, en plena Guerra Fría, en medio de la tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Necesitaban un lugar remoto para probar aviones, espías y nuevas tecnologías militares. Escogieron un desierto en Nevada porque estaba aislado, sin poblaciones cerca y porque el terreno era perfecto para construir pistas largas de aterrizaje. Ahí probaron el avión espía U-2, que podía volar tan alto que era casi invisible para los radares soviéticos. Más adelante también probaron el CR-71 Blackbird, ¿cierto? Ese avión alcanzaba velocidades altísimas y todavía hoy es considerado una de las máquinas más impresionantes de la aviación. O sea, que desde el inicio el Área 51 fue un laboratorio de innovación militar. Exacto, también se probaron ahí prototipos de drones y aviones furtivos, como el F-117 Nighthawk, que se mantuvo en secreto por tantos años. Entonces, oficialmente lo que se sabe es que es una base aérea y de pruebas para proyectos de alto secreto. Lo interesante es que durante décadas el gobierno de Estados Unidos ni siquiera reconocía su existencia. Los documentos oficiales borraban cualquier referencia al Área 51. De hecho, recién en 2013 la CIA publicó archivos desclasificados donde admitía que el Área 51 existía y que ahí habían hecho pruebas del avión U-2. Antes de eso, si preguntabas, la respuesta era: ese lugar no existe. Ese secretismo fue lo que alimentó tanta sospecha. La gente pensaba, si no tienen nada que ocultar, ¿por qué negar que el lugar existe? Además, hay que recordar que está en medio de un desierto, pero tiene seguridad extrema. Guardias armados, sensores de movimiento, cámaras y hasta carteles que advierten que pueden usar fuerza letal si alguien entra sin permiso. Ni siquiera los satélites comerciales podían mostrar imágenes detalladas de la base durante muchos años. El gobierno pedía que esas áreas fueran difuminadas en los mapas. Y claro, todo eso da a pensar que ahí solo prueban aviones, porque si fuera tan normal, ¿por qué tanto secretismo? También está la conexión con los experimentos nucleares. El Área 51 queda muy cerca del polígono de pruebas de Nevada, donde se hicieron cientos de detonaciones nucleares. Eso reforzaba la idea de que ahí se trabajaba con tecnologías peligrosas. Yo creo que eso tiene más sentido que los extraterrestres. Era un lugar ideal para mantener proyectos militares fuera del ojo público. Pero justo por ese hermetismo es que la gente empezó a inventar teorías que guardaban naves espaciales, que tenían cuerpos de extraterrestres o que hacían experimentos con armas de otro mundo. Hay testigos que aseguran haber visto luces extrañas en el cielo, movimientos que no parecían aviones comunes.
Aunque también puede ser que esas luces fueran justamente pruebas de esos aviones secretos. Imaginen ver un avión como el CR-71 en los 60, cuando nadie sabía que existía. Obviamente iba a aparecer un ovni. Entonces, lo que sí sabemos es, el Área 51 era una base militar real. Nació para probar aviones y tecnologías en secreto. El gobierno la negó durante años y eso alimentó la curiosidad. La extrema seguridad hace que siga siendo uno de los lugares más misteriosos del mundo. Y ahora que lo pienso, todo esto se parece al mito de la caverna de Platón. En la caverna los prisioneros solo podían ver las sombras en la pared, y para ellos esas sombras eran la única realidad posible. En el área 51 nos pasaba lo mismo. No podemos ver lo que realmente sucede ahí dentro, solo percibimos sombras en forma de rumores, documentos ocultos o testimonios dudosos. Como no tenemos acceso a la verdad completa, inventamos teorías y conspiraciones que llenan ese vacío. Y quizás si algún día alguien pudiera salir de esa caverna y mirar la realidad del Área 51 de frente, descubriría que muchas de nuestras ideas eran solo proyecciones, ilusiones y que la verdad, aunque diferente, podría ser incluso más impactante que el Área 51. Una pregunta, ¿ustedes creen que hay ahí extraterrestre o tecnología alienígena? Yo digo que no, solo tecnología militar avanzada. No sé, Rey, ¿por qué tanto secreto entonces? Exacto, hay testimonios de supuestos empleados que hablaron de tecnología no humana, aunque la mayoría nunca se comprobó. Puede ser invento. Igual, si no es nada raro, ¿por qué negar la existencia del lugar durante tantos años? Justo eso me recuerda a la filosofía de René Descartes, cuando hablaba de la duda como camino a la libertad. Él decía, ¿y si todo lo que percibimos no fuera real, sino una ilusión creada por un genio maligno? Wow, o sea que con el Área 51 podría pasar lo mismo, todo lo que creemos saber, tanto lo oficial como lo conspirativo, podría ser solo una ilusión cuidadosamente construida. Y lo único seguro es que dudamos. La duda misma es lo que nos impulsa a cuestionar y a buscar respuestas. O sea que somos como Descartes, pero en versión cazadores de ovnis. Exacto, mientras no tengamos pruebas definitivas, seguimos atrapados entre la duda y la oscuridad. Si lo pensamos bien, lo del Área 51 es como vivir dentro del mito de la caverna de Platón. En el mito, los prisioneros están encadenados desde que nacen y solo pueden mirar hacia una pared donde se proyectan sombras. Para ellos, esas sombras son toda la realidad. No conocen otra cosa. Ahora, con el Área 51 nos pasa algo parecido. Nosotros como sociedad solo vemos las sombras que el gobierno nos deja ver, rumores, documentos censurados, declaraciones a medias y como no tenemos acceso a la verdadera luz, inventamos teorías que llenan ese vacío de información. Entonces, seríamos como esos prisioneros que confunden las sombras con la realidad. Exacto. Y Platón decía que si uno de los prisioneros lograba librarse y salir de la caverna, vería la luz del sol y descubriría la verdad. Pero también advertía que al volver a contar lo que vio, los demás no le creerían o incluso lo atacarían. Eso es tal cual lo del Área 51. Cuando alguien dice haber visto cosas extrañas, muchos lo tachan de loco o de mentiroso. Claro, porque lo que esa persona cuenta rompe con lo que el resto considera normal. Es como si trajera una verdad demasiado incómoda. Y tal vez la verdad ni siquiera sea tan fantástica. Quizás salir de la caverna sería descubrir que no son extraterrestres, sino armas o tecnologías humanas, pero tan avanzadas que parecen irreales desde nuestra sombra. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Seguir viendo las sombras cómodas en la pared o arriesgarnos a buscar la luz
aunque nos cambie todo lo que creemos saber. Lo pienso y me asusta. Tal vez lo del Área 51 sea como vivir dentro del mito de la caverna de Platón. Nos encadenan desde que nacemos y solo vemos las sombras que nos permiten mirar. Rumores, secretos, verdades a medias. ¿No es la prisión más perfecta? Pero, ¿y si esas sombras son lo único que tenemos? Tal vez necesitamos creer en ellas. Si todo lo que conocemos resulta ser una mentira, ¿qué quedaría de nosotros? Eso mismo decía Platón, que los prisioneros confundían las sombras con la realidad. Y cuando uno lograba salir, veía luz, descubría la verdad. Pero al volver a contarlo, nadie le creía. Lo trataban de loco, exactamente como pasa con quienes hablan del Área 51. Entonces, ¿qué somos nosotras? ¿Prisioneras que no quieren mirar más allá? ¿O rebeldes que se atreven a buscar la salida de la caverna? Porque yo siento miedo, pero también una necesidad de saber. Ese es el punto. La verdad no es cómoda, rompe, hiere, incomoda, pero es la única que nos libera. ¿Prefieren seguir siendo prisioneras, viendo sombras o arriesgarse a mirar el sol aunque la ciegue? Estoy en el baño y Lola quiere entrar, miren qué linda. Estoy en el baño y ella quiere entrar. ¿Y si al mirar al sol descubrimos que toda nuestra vida fue una mentira, que no controlamos nada, que siempre nos manipularon, no solo con el Área 51, sino con la historia, la política, la ciencia, todo podría ser parte de la misma caverna? Pero, ¿y si allá afuera no hay nada? ¿Y si solo encontramos vacío? Quizás el miedo a la verdad es peor que la ignorancia. No se trata de lo que encontremos, se trata del valor de mirar. ¿Qué prefieres, Elimar? ¿Una vida cómoda hecha de mentiras o una libertad peligrosa hecha de verdades? ¿Y si lo que descubrimos no son extraterrestres, sino algo mucho más cercano? ¿Y si las sombras ocultan solo la parte más oscura de nosotros mismos? Armas, poder, tecnologías que nunca debieron existir. Eso sería aún peor, porque significaría que no tenemos a lo desconocido, sino a lo que hemos creado nosotras mismas, que nuestra verdadera sombra somos nosotras. Entonces, la pregunta final es, ¿qué vamos a hacer? ¿Conformarnos con lo que nos dicen o arriesgarnos a buscar la luz, aunque eso nos cambie para siempre? Yo prefiero arriesgarme. Prefiero una verdad dolorosa antes que una mentira eterna. Quizás al final la verdad no nos destruya, sino que nos transforme. Tal vez al salir de la caverna descubramos que somos más fuertes de lo que creemos. ¿Y ustedes? ¿Qué prefieren? ¿Seguir viendo las sombras que otros han elegido por ustedes o arriesgarse a descubrir lo que hay más allá del muro? La decisión no es nuestra, es de cada uno. Yo he estado pensando, tal vez todo esto del Área 51, las sombras, las teorías, no sean más que un reflejo de nosotras mismas. Nos da miedo lo desconocido porque en el fondo sabemos que también nos da miedo mirarnos por dentro. ¿Qué pasaría si la caverna no estuviera en Nevada ni en bases secretas, sino aquí, en nuestras mentes? Hemos permitido que otros decidan que pensamos, que creemos, que soñamos, nos han educado para confirmar en las sombras y desconfiar de la luz. ¿Y saben qué es lo peor? Que estas cadenas no siempre son de hierro.
A veces son sutiles, una pantalla, una noticia, una historia repetida tantas veces que ya no nos atrevemos a dudar. Esas son nuestras cadenas. Yo sí tengo miedo, pero me aterra más seguir encadenada, porque la vida en sombras puede ser cómoda, sí, pero es vacía. Es como comer aire, no te alimenta, solo te mantiene ocupada. Imaginen por un momento que decidiéramos romper esas cadenas. Tal vez descubramos de lo que tenemos no son extraterrestres ni gobiernos secretos, sino la verdad de que siempre hemos sido prisioneros voluntarios. Platón decía que mirar el sol duele, quema los ojos, pero después de la ceguera viene la claridad, y ahí entendemos que la luz no destruye, sino que revela. Entonces yo pregunto, ¿qué preferimos? ¿Ser como millones que aceptan sin cuestionar o ser las pocas que deciden mirar más allá, aunque nadie les crea? Porque al final la mayor conspiración no está en el Área 51, está en nosotros mismos. La conspiración de aceptar cadenas porque nos da miedo ser libres. Y yo no quiero ser más una sombra, prefiero equivocarme buscando la luz, que vivir toda la vida adorando una mentira. Si eso significa ser señalado